puedes agarrar de... Seguimos en código. Sí, estábamos. Estábamos. No nos dimos cuenta, pero estábamos. Estábamos pensando. Está Beatriz Arla con nosotros. Gracias. ¿Cómo le va? Por venir. ¿Qué dicen? Y está Felipe Solá esperándonos. Ojo, Sí, ahí está. ¿Querés saber cómo es el tema de la provincia de Buenos Aires? Lo que es tener del lado de enfrente, aunque quisiera tener al lado, del lado de enfrente la policía, el servicio penitenciario. Solá te puede contar un ratito. En un rato le vamos a preguntar. Hace como 10 años pasó unos bailes. Yo lo que quiero es escuchar a Beatriz Arlo. A lo mejor sin preguntarle nada, porque me imagino que tiene muchas cosas para decir. ¿O me equivoco? No tantas. En principio, porque creo que con un mes de gobierno valdría la pena callarse un poquito. Los funcionarios, para empezar. Bueno. No elaborar teorías generales. Por ejemplo, he escuchado teorías generales sobre que es muy bueno que los ministros vengan de la actividad privada y en una puerta giratoria pasen al Estado y después en una puerta giratoria pasen a la actividad privada. Ninguno de los países que los funcionarios que dicen eso admiran, eso sucede. La carrera no es carrera pública solo, como dice Michetti, en el nivel de la plebe, es decir, de los empleados, de los burócratas del Estado. También hay una carrera estatal y política en los países cuya política nosotros admiramos. Es decir, tomen ustedes la lista de los ministros franceses. Son todos graduados en lo que se llama Escuela Nacional de Administración, Escuela Nacional de Puentes y Caminos, que es la Escuela Nacional de Ingeniería, o Escuela Nacional Superior Normal, que es la Escuela de Ciencias Políticas. No es que estuvieron un ratito en la ESO, pasaron al Estado francés, se cansaron del Estado francés, fueron otro ratito a Petrobras. No es así. No es así, no pasa en Inglaterra. El gran clamor en Gran Bretaña es que todos los funcionarios, casi todos, hasta Blair, provienen de Oxford y Cambridge. Blair proviene de la Universidad de Edimburgo, que es igualmente prestigiosa. Es decir, que tratemos de decir cosas sensatas, vivimos en el mundo. Supongo que Malcorra les podría dar unas lecciones de qué pasa con los ministros en otros lugares del mundo. En general, los países estables tienen partidos políticos estables que permiten que se hagan carreras políticas. No es nuestro caso. Que no es nuestro caso, y dos, alta formación de los funcionarios públicos, no solamente de los burócratas que están en la ventanilla del Senado o haciendo turnos en los hospitales, de los funcionarios en el sentido más alto. O sea, esto primero habría que señalarlo, porque uno se cansa de escuchar esto. La otra... es cierto que hay una dimensión paralela a esta, que es la comparación entre la potencial eficacia de los que llegan contra la ineficacia demostrada de los que se fueron. Pero la ineficacia de los que se fueron... No nos debería consolar, pero es una dimensión para mí. ¿Pero es política o es de formación? Yo diría que es política, es ineficacia. La corrupción no tiene que ver con la formación, no tiene que ver con si eran CEOs en una empresa o atendían el kiosco de la esquina. La corrupción tiene que ver con una estructura política que hizo posible tener eso como sistema. Mientras que ustedes toman un ministro como Labaña, que fue ministro de Duhalde y de Kirchner hasta las elecciones del 2007, y es un ministro que tiene una formación política primero y luego específica, profesional. Bueno, llegó de Bruselas a ser ministro, pero luego una formación específica profesional fuerte. Digo, el amateurismo de que toda persona que es gerente de alguna empresa puede llegar a ser ministro, me parece que no lo admitiríamos en un club de fútbol. Toda persona que jugó fútbol 5... En el club de fútbol pasa justamente eso. Bueno, a lo mejor no me tengo que meter con lo que no sé. ¿Y qué otro rasgo, además de esta tendencia de los funcionarios a hacer teorías generales, ha visto usted en este mes que valga la pena resaltar, destacar, cuestionar? Yo no pasaría por alto ni olvidaría con la velocidad con que solemos olvidar, y es muy bueno que la vicepresidenta lo haya recordado, la cuestión de el intento de nombramiento entre gallos y medias noches fuera del método establecido en el 2010 por Kirchner, de 2 miembros de la Corte Suprema. No lo olvidaría primero por lo que implica de violación constitucional
todos los constitucionalistas, salvo uno que creo escribió una nota en La Nación, pero todos los que nosotros habitualmente, ustedes y yo respetamos, escuchamos. Estuvieron en contra. Pero no haría un hincapié en eso, porque además yo no soy constitucionalista y me guío por las opiniones de los que saben, justamente porque reivindico los saberes. Lo diría por una cuestión extrañísima que sucedió. Macri se reunió con todos los opositores 4 días antes y les tomó el pelo. No les avisó que iba a hacer eso. Gobierno tampoco. Bueno, entonces yo digo, hablamos de que conversamos todo el tiempo, dialogamos todo el tiempo, nos comunicamos todo el tiempo y nos miramos a los ojos todas las mañanas. Y una medida que causó escándalo y que Macri consideraba fundamental, digamos, Macri por una parte consideraba fundamental y por otro lado ese nombramiento causó escándalo, no se lo comunicó a nadie. Sanz se tuvo que tomar un avión y venir de Mendoza para decirle, pará la mano, alinear el radicalismo para que no hubiera más ruido del que iba a haber, excepto, bueno, el actual presidente del Partido Radical, que se alineó rápidamente con el macrismo como si ese fuera su función en la vida. Pero Sanz tuvo que tomarse un avión a la mañana siguiente. Es decir, no lo sabían sus aliados, si es que Macri tiene una noción de lo que es un aliado político. Digo, esto me lleva a preguntarme, ¿tiene Macri una noción de lo que es un aliado político? ¿Tiene Macri una noción de lo que es un partido que le dio una extensión territorial de la cual él carecía cuando empezó su campaña presidencial? No digo que tenga que ser una persona agradecida. En política no existe el agradecimiento. En política lo que existe es establecer muy bien quién hizo posible las cosas para responder a esa posibilidad que se le abrió al político. Es decir, la política es una serie de contratos, algunos explícitos y otros implícitos. Entonces se tragó el radicalismo y los tuvo a los opositores sentados en el, no sé si fue su despacho presidencial o algún otro lugar de los que suele visitar, los tuvo a sus opositores sentados ahí, sin decirles una palabra, les tomó el pelo. Los opositores realmente reaccionaron con mucha prudencia, condenaron el nombramiento, condenaron el mecanismo, pero no dijeron, este nos está tomando el pelo, no estuvo acá hace 4 días. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo son las reglas de un diálogo político. Un diálogo político no es que la gente descienda a conversar. No alcanza para denominar a algo diálogo político que los políticos se sienten a conversar, sino que las cuestiones fundamentales sean objeto de ese diálogo, porque si no, es como el truco. Se habla mucho, pero nadie dice en el truco mientras habla si tiene 24 o 32 para el envido. Entonces, me parece que lo que ha sucedido hasta ahora es más parecido al truco que a un diálogo político. Usted, observando un poco el comportamiento social, si se quiere, y partiendo a la base que veníamos de la famosa idea de la grieta o la confrontación, ¿cree que algo se está modificando? ¿Cree que se está en un paréntesis o en un proceso de observación? ¿Cómo está viendo eso? Yo en principio siempre tomé con pinza la idea de la grieta, porque la grieta es la que separa a gente como uno, para decirlo con una frase que se usaba mucho en una revista cómica hace muchos años. Una frase de Landru, que usaba Landru, el gran Landru. La grieta separaba a gente como uno. Yo soy socia de un club de capas medias, donde a la grieta no la vi nunca. La grieta la veía cuando alguien, un pique, cantaba mal un pique en una cancha de tenis. Ahí veía la grieta, digamos. O sea que nosotros todos vivimos en un ámbito político que ve estos partidos, lee la prensa sobre papel o en la web, interviene en Twitter, bueno, hace todas las actividades. Círculo rojo le dicen. Macri le dice círculo rojo. Sí. Un poquito más. ¿Tiene algún beso? Yo creo que es más grande que eso. Yo diría hay 1 millón de personas. Si uno empieza a sumar los Facebook políticos, los Twitter políticos, los hits de los artículos muy leídos en los diarios, digamos que es 1 millón de personas. Ahí sí uno podría decir que había una fractura política, no más dramática que la que hubo cuando el peronismo, el primer peronismo del 45 al 55, donde en mi casa la familia no comió reunida hasta la caída de Perón, porque había peronistas y antiperonistas. Pero no más dramática que eso. Después se reunieron
y se acabó la grieta. Entonces yo no estoy muy segura de que esa grieta esté abajo. No sé cómo los desempleados, los futuros desempleados de Cresta Roja, los que no le pagan el sueldo en Cresta Roja. Habrá gente que votó Scioli, habrá gente que votó a Macri, porque hay mucha gente abajo, como ustedes bien saben, que votó a Macri. ¿Están separados por una grieta? Yo nunca suscribí exactamente la teoría de la grieta, porque me parecía que era hacer de nuestra propia vivencia de la política una especie de universal. ¿Y en nuestra propia vivencia hubo algún cambio o cree que todo está más o menos igual? Yo creo que por el momento está más o menos igual en nuestra propia vivencia. En nuestra propia vivencia ya uno tiene que hablar de sus propias experiencias, ¿no es cierto? Ya no de la gente que no conoce. Yo personalmente nunca viví la grieta. Yo he tenido buenas relaciones con el kirchnerismo, porque hice de eso un punto. Yo era antikirchnerista, escribía 4 veces por mes o 3 veces por mes artículos muy críticos, pero hice de eso un punto. Es decir, yo tenía buenas relaciones con los periodistas de Página 12, tenía buenas relaciones con el jefe del movimiento Evita, me sentaba a tomar un café, digamos, me parecía que era parte de la vida política. Solo en la época de la dictadura yo vi en la Argentina una grieta que yo no hubiera cruzado. No me hubiera nunca sentado con alguien que tuviera contemplaciones con la dictadura. ¿Usted cree que pero en el resto, o sea que si hablo de mí... desde su lugar. Desde mi lugar, No hubo tal. yo tuve relaciones normales con los intelectuales o los políticos que conozco. Y siendo usted, manteniendo el espíritu crítico en este mes, primer mes del gobierno de Macri, ¿qué tipo de actitud espera encontrar de parte de los funcionarios, de la gente que está cerca, identificada con este gobierno? ¿Qué actitudes hacia...? Manteniendo usted el espíritu crítico. Creo que esa buena relación, ¿usted cree que la va a poder en principio mantener? los conozco a todos los funcionarios de cultura. De algunos de ellos soy muy amiga y desde hace muchísimos años. Como es el caso de Abeluto, que lo conozco cuando Abeluto tenía 20 años, dado que es mucho más joven que yo. Hablamos de música, estuve tomando un café con él, yo viajé a enseñar afuera hace unos meses y antes de irme estuve tomando un café con él, o sea que tengo relaciones también normales con esa zona. Al resto no los conozco porque no conozco gerentes. Es decir, conozco otras cosas, pero gerentes no conozco. Pero a los de cultura, sí. De la persona que fue al Colón, que es María Victoria... Bueno, ahora no tengo el apellido, la conocí en el Centro Cultural San Martín, en el de la calle Sarmiento, fue la que hizo el Centro Cultural San Martín, excelente relación, o sea que espero seguir teniendo esas relaciones con quienes conozco. No hay motivo para que conozca a los demás, no tengo un interés cultural, digamos, el peronismo a mí siempre me interesó culturalmente, en el sentido de fenómeno cultural político. El macrismo me interesa menos en ese sentido, pero si mañana se demuestra que es verdaderamente una usina de nuevas elucubraciones políticas, tocaré los timbres que sean necesarios para conocer las personas que sean necesarias. Pero no la ve usted pensando que el macrismo pueda generar una cultura distinta, una cultura política y una cultura social distinta en la Argentina. ¿Qué sé yo? ¿A usted le gusta el PP? ¿A usted le gusta el PP? Digo, puede votar al PP. Cualquiera de nosotros podría votar al PP. Partido Popular en España. El Partido Popular Español. Ahora, que a uno le guste el PP ya es un esfuerzo. Habrá algunos que le gusta y otros que no les gusta. Que le guste el tipo de político, el tipo de conversación política, etcétera. Mientras que sale un tipo como Pedro Sánchez, de 42 años en el Partido Socialista, digamos, y uno ve un movimiento con el cual... esté uno a favor o en contra de que a Sánchez le salgan bien las cosas al Partido Socialista Español, uno ve una cosa interesante. O sea, no hay nada más aburrido que Rajoy. Es decir, escucharlo a Rajoy en el Parlamento Español, yo miro mucho televisión española, es mortal. ¿Macri le resulta así de aburrido? Mortal. Uso un adjetivo muy Macri. Nos debemos entonces una larguísima charla con Beatriz Arlov sobre peronismo y el peronismo que viene, pero ese es otro programa. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros venimos en un par de minutos. Está esperándonos Felipe Solá. Por ahí le contamos un par de cosas del chorizo y morcilla peronista que viene. Sí, Ya venimos.